Muy buenos días a todos, amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva edición del Baúl Podcast con nuestro episodio número 11, el cual entraremos al siglo VIII, el llamado siglo de los sarracenos, en donde también vemos el nacimiento del Imperio Carolingio, vemos distintos movimientos en lo que sería Bizancio, en lo que sería en el mundo musulmán, grandes lo que serían batallas todas históricas. las grandes batallas históricas, lo que sería por fin se frena la expansión musulmana en el mundo. Y pues vamos aquí a debatir a diversos personajes. Cuéntanos, Rafa, ¿qué tienes algo que decirnos? Bueno, sí, primero que nada te está saltando dos cosas, Fran. Hola a todos, ¿cómo están? Te está saltando, mi amigo, tu victoria de la semana pasada, no la olvides. Eso lo iba a dejar para después, antes de... No, dale. de empezar a hablar. El orden que hemos tenido todos estos días. Yo no sigo ningún orden, yo soy anarco. Ajá. Bueno, efectivamente, la semana pasada ustedes votaron, saben que tenemos un nuevo método de votación porque YouTube nos quitó las encuestas directas. Que nadie entiende, sinceramente, y ni siquiera han explicado por qué. Nos quitaron las encuestas de los videos. Así que ahora, bueno, estamos poniendo el link a la votación. Ok, deja tus lágrimas para después, no vayas a hacer que te decidas. Bueno, no, vale, eso nos afecta, chicos, pero Está bueno. bien. El primer lugar fue para Mauilla primero, mi personaje, con un 45,7%. Segundo lugar quedó para Pakal el Grande, con un 29,6%. Tercer lugar, Ali, con un 13,6%. Y de último lugar, Brahmagupta, con un 11,1%. Así está que muy bien, la semana pasada fui ganador yo. Y esta semana, bueno, aparte de eso, queremos recordarles de que el Patreon ya está abierto, de que también pueden escuchar este podcast por Spotify. Suscríbanse a Patreon, que esta semana vamos a estrenar. Ya tenemos listo para estrenar el primer episodio del Patreon, bastante interesante. En el Patreon no vamos a hablar como tal de personajes históricos, eso se lo vamos a dar exclusivamente al podcast gratis, por así decirlo, ¿no? Este que estás viendo ahorita. Sino que más bien vamos a hablar de acontecimientos históricos y vamos a comenzar con unos cuantos ridículos. Vamos a hablar sobre las guerras más ridículas, más estúpidas, como quieran decirle, de la historia, ¿no? Entre ellas, bueno, la guerra del Emú, la guerra de la cubeta y demás, ¿no? Pero bueno, nada, eso ya será para que ustedes revisen, por lo menos le echen una visitadita, no tienen ni siquiera que hacerse Patreon para ver qué tenemos en la página, ¿no? En el mismo formato de debate, de competir a ver cuál fue la guerra más estúpida exactamente, de la historia. Pero bueno, nada, yo creo que ahora sí podemos darle entonces inicio oficial a este podcast, ¿no? Tenemos 4 personajes, perfecto, como siempre. Tú empezaste la vez pasada. Déjame presentarnos a mí primero. Dale. Bueno, en estos 4 personajes del siglo VIII, yo voy con 2 personajes importantes. Al-Mansur, segundo califa emir del califato abasí. Fue el califato que se instauró en la antigua, la zona de la que sería Bagdad, en el antiguo Irak, y terminaron siendo uno de los califatos más importantes a través de la historia. Él fue el que consolidó, por así decirlo, el poder de ese califato, aplacando diversas revueltas. Se separaron del califato Bueno, pero todo eso es para cuando hables de él. Solo preséntalo, chicos. Ok, pero esta para que la gente se ponga en contexto. Ajá. Y mi segundo personaje, el otro lado del espectro, Adriano I, papa de la Iglesia Católica, papa número 25 y uno de los más longevos de la historia en términos de papado. Está bien, perfecto. Yo por primera vez, si no estoy mal, me voy con 2 personas muy similares y de una misma corriente en este tipo de podcast, ¿no? Que son Don Pelayo, el padre de la resistencia y de la reconquista española. Reconquista, claro que sí, la comenzó él, no me puedes decir que no. Ese por un lado, y por otro, un personaje bastante similar que no es... ahorita hacemos una aclaración, que es Carlos Martel, ¿no? El padre realmente de la dinastía carolingia, y aquel que logró frenar la expansión musulmana por la Europa continental, ¿no? Entonces, bueno, teníamos que decir, así como en muchos de los siglos que hemos hablado, hay un personaje que sobresale en obviamente, ese es Carlomagno. Que de ser rey de Francia, de una pequeña parte de lo que hoy en día es Francia, logró expandir todo su imperio, fundar el imperio romano, el Sacro Imperio Romano, sacar también a los lombardos de Roma, poner a los germanos en orden, sacar a los sajones de lo que hoy en día es Kiel, que es el norte de Alemania, y empujarlos a Dinamarca, hacer que la gente
y que la educación bajo la Iglesia Católica no fuera solo exclusiva para los nobles, sino para la gente como tal. También había cierto tipo de educación. Eso se llamó el renacimiento, no, la iluminación carolingia, si no estoy mal. Y muchísimas cosas más. Uno de los personajes por algo es Magno, ¿no? Carlos el Grande. Nombrado emperador de Roma cuando todavía habían romanos en Oriente, ¿no? Cosa que no le gustó mucho a los bizantinos, a la emperatriz del momento. Pero bueno, nada. La emperatriz Irene. Cuestiones de religión, ¿no? Pero de todas formas, sin duda alguna, uno de los personajes más importantes de la historia. Y bueno, básicamente lo que estamos haciendo es decir que sí, Carlomagno para muchísima gente sería el personaje más importante del siglo VIII. Pero bueno, si alguno de los dos elige a Carlomagno, realmente sería bastante injusto, porque pues casi la gran mayoría de votos iría para esa persona, ¿no? Entonces simplemente decimos esto sobre Carlomagno y ahora sí procedemos a ver unas votaciones más parejas, no un debate más parejo entre los dos personajes de Fran y los dos míos. Así como Fran indicó al principio de este video, yo comencé la semana pasada, así que Fran, tienes todo el suelo para ti. Perfecto. Yo voy a empezar con mi primer personaje, que es el Papa Adriano I. Está bastante relacionado, a decir verdad, con lo que es Carlomagno. Más bien, Carlomagno invade a los lombardos porque el Papa Adriano I se lo ruega repetidas veces. Sí. Sí, pero eso no fue solo su único, por así decirlo, su único acción en el momento. Fue un papa bastante influyente, tiene uno de los papados más longevos, que si mal no me equivoco duró alrededor de 25 a 23 años, si no me equivoco. Y así como Carlomagno puso en orden los problemas de lo que sería el Sacro Imperio Romano Germánico, el Papa Adriano I puso en orden, por así decirlo, todos estos problemas que existían o conflictos que existían entre la Iglesia, ¿verdad?, en distintos países de lo que sería este imperio. Era básicamente una especie de mano derecha a la hora del poder, porque claro, el Sacro Imperio Romano Romano Germánico, como bien lo dice su nombre, sacro, de sagrado, porque salió a la Iglesia Católica, y pues obviamente reconociendo al clero y al Papa como una especie importante de poder. Y más bien de aquí en adelante, en lo que sería la Edad Media, los tres poderes eran básicamente los nobles, el rey y la Iglesia, el clero. Y eso vino a partir pues de este momento en el que Carlomagno lo une. Estoy diciendo que es una acción de Carlomagno, que te veo con ganas de atacar. Yo no estoy diciendo nada, yo no estoy diciendo absolutamente nada. No, ok. Pero en fin, este fue un papa que puso en orden por lo menos a los obispos en España, ¿verdad?, que está en esta zona del norte, en Asturias, que Rafa va a hablar luego de eso, sobre errores que estaban teniendo. Confirmó la fe de la iglesia anglicana en Inglaterra. Bueno, no era la anglicana que después se conocería, me refiero a la iglesia que existía en Inglaterra, que era católica. Pero si de anglicano no tiene nada, estás hablando... Bueno, yo digo anglicano no en el sentido de la religión anglicana, sino de que estaba en Inglaterra. Ah, bueno. Pero pues, o sea, se puede malinterpretar, ¿me entiendes, no? Pero y por eso lo estoy corrigiendo. Gracias por darme tiempo a corregirlo. Okay. Yo sé que quieres saltar a atacarme como... No, es que yo escuché anglicano y yo entonces... creo que te adelantaste 500, 600 años. Casi 1000 años, sí. Pero no. En fin. No, yo me refiero a anglicanos que están en Inglaterra, que son ingleses. La iglesia católica inglesa que existía en el momento. Puso efectivamente los lombardos, los mantuvo a raya, llamando a Carlomagno que le resolviera el problema, porque por más que sea una iglesia que no tiene ejército, nunca lo ha tenido, por más guerras en las que se haya metido. Es bastante irónico eso. Y sobre todo otra de sus acciones fue esta misma pelea que tenían con Bizancio, que Bizancio tenía sus propios, pues la iglesia ortodoxa, sí. Y peleó mucho con un movimiento que empezó con León III de Bizancio, que era la iconoclastia. Básicamente en el imperio bizantino se prohibió, ¿verdad?, todo tipo de imagen religiosa que no fuera de la iglesia ortodoxa de Bizancio. Hasta que llegó la emperatriz Irene y pues quitó esto con bastante oposición al respecto de parte de la nobleza bizantina, porque básicamente no podías tener ni imágenes de Jesucristo católico, por eso es algo apostólico romano. No podías tener iglesias que no fueran ortodoxas, ni tampoco para los musulmanes ni los judíos que existieran en esa época. Entonces
fue alguien también que abogó mucho desde lejos, como político, como un diplomático, para intentar abolir y que no se persiguieran los católicos fuera, por así decirlo, de lo que era el dominio de la Iglesia Católica del momento, ¿verdad? También defendiendo, porque obviamente también existían obispos, cardenales y demás en lo que era Bizancio, así no tuvieran poder dentro de una estructura política en el Imperio Bizantino. Y de momento eso es lo que puedo decir de este papa. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, nada, siguiendo esa tendencia, ¿no? De la religiosidad, por así decirlo, ¿no? Del cristianismo. Vamos con Carlos Martel, entonces. Y bueno, no, pero no vamos a debatir esto y después lanzar los tuyos. No, bueno, termino de explicarme lo otro. Propongamos dos y que esos dos discutan y después ponemos los otros dos. ¿Te parece? Dale, pues. Habla de Carlos Martel. Está bien, bueno, nada. Carlos Martel como tal nunca es rey de Francia, porque en ese momento el rey de Francia, de esa dinastía que venía desde los visigodos, ¿no? Era más que nada una figura. Era una figura, una marioneta, realmente. El rey de Francia, incluso cuando Carlos Martel era general del ejército franco, porque bueno, no era Francia todavía, sino Francia, ¿no? Tenía 6 años, de hecho. Era el hermanastro, bueno, no el hermano, perdón, medio hermano de Carlos Martel, ¿no? Pero bueno, nada, básicamente Carlos Martel se vuelve un general muy reconocido, luchando contra todas las tribus hermanas al este del país, ¿no? Del reino, cuando de repente comienzan a ver que hay cientos de miles de árabes, ¿no? De moros en España, en lo que hoy en día es España, ¿no? En la Iberia antigua. Estos árabes comienzan cada vez más a ir subiendo, toman lo que hoy en día es Cataluña, toman el sur de Francia, atacan la parte del sur de Francia que tiene frontera con España entre los Pirineos, ¿no? Que es bastante difícil que fue cruzarlos, pero con todo y eso este gran ejército sarraceno, por así decirlo, logró cruzarlo. Y luego de tomar lo que hoy en día, bueno, lo que en ese momento era la ciudad de Poitiers, no sé realmente, perdone mi mal francés, en camino a Tours, una de las ciudades más importantes de ese momento de Francia, Carlos Martel logra interceptarlos y elegir él mismo el terreno de lucha, ¿no? Tengan en cuenta que los sarracenos en este momento estaban más cerca de París, que era el centro cultural y social de la Francia de ese momento, que de su propia frontera. O sea, estaban ya metidos en medio de Francia. Si uno busca el mapa de dónde pasó la batalla de Poitiers o la batalla de Tours, como se le diga, siempre está el debate de cómo se llama. Te das cuenta que sí, que los árabes estaban metidos en todo lo que hoy en día es el centro de la Europa occidental, ¿no? Sí, lo que se le conoce la Aquitania. Exactamente, de hecho ya habían tomado casi toda la Aquitania. Y de hecho fue, si no estoy mal, fue su tío, me puedo estar equivocando, el duque Odo, el que en años anteriores los había logrado frenar en Toulouse a los árabes, sí, a los musulmanes. Pero después fue totalmente, pues, no acribillado, sino vencido, ¿no? Y necesitó la ayuda de Carlos Martel, que bueno, en ese momento tenían bastantes roces, ¿no? Porque bueno, por control de lo que hoy en día es Francia. Carlos Martel ya tenía muchísimos años siendo un general importante, como ya lo dije, pero bueno, se enfrenta a los moros en esta batalla de Tours. Una que la diferencia, si no estoy mal, era de 2-1. Estaban totalmente superados numéricamente, ¿no? Por las tropas árabes, las tropas musulmanas. Y de paso los musulmanes tenían una caballería formidable. Siempre han sido todos los guerreros del norte de África, desde la época de Alejandro Magno, uno siempre escucha la historia de los numidios, ¿no? Esta gente que a caballo eran unas bestias y eran muy buenos guerreros, mientras que los franceses a duras penas tenían un escuadrón de caballería porque todo era infantería. Y los árabes estaban realmente diciendo, barrimos a los visigodos en lo que hoy en día es España, ¿no? Así es fácil, vamos a poder hacer lo mismo con los franceses porque ya lo hemos hecho antes, ¿no? Pero a sorpresa de ellos fueron totalmente vencidos, tuvieron que irse corriendo hasta Iberia, y a partir de ese momento de la historia, en lo que es la Europa occidental, los musulmanes nunca volvieron a agarrar un solo metro de territorio europeo en esa zona. Nunca ganaron, sí ganaron batallas obviamente, pero nunca ganaron un metro más de tierra. A partir de ahí, gracias a Carlomagno también y a otro personaje del que vamos a hablar ahorita, comenzaron a perder tierra poco a poco, y bueno, fueron 700 años de control en la zona, ¿no? De todas formas, pero bueno.
Después, para ese momento Carlos Martel no se llamaba Martel, era simplemente Carlos. Martel significa martillo. Y le decían Carlos el martillo porque pues fue el martillo de Dios que logró retroceder a los impuros y a los infieles árabes. Y se volvió una representación de heroísmo cristiano, ¿no? El propio Papa lo aplaudió y muchísima gente lo veía como el salvador de la fe cristiana. Hoy en día existe ese debate de que si Carlos Martel hubiera perdido en la batalla de Tours, tal vez los árabes seguirían incluso hoy en día los sarracenos en Francia y hubieran tomado muchísimas otras tierras porque pues estaban haciendo y deshaciendo en todo estos territorios europeos, ¿no? Tenían dos entradas. Total, igual Francia tiene un poco de musulmanes ahí metidos. Pero eso también. Eso tiene que ver por otro tipo de movimiento social, ¿no? Y otro tipo de, ¿cómo se llama? De diáspora, ¿no? Pero es innegable que fue la batalla de Tours fue un momento que cambió la historia de Europa. No es innegable. Es totalmente innegable, déjame decirte. No, porque voy ahorita a negarlo. Y cualquier historiador que sí existen también formas de debatirlo, de que tal vez no fue la gran cosa, pero pues, ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Ya eso voy yo con el argumento. Ya para terminar con Carlos Martel, a pesar de que nunca fue rey de Francia, era el máximo líder francés. Eso sí es innegable, porque pues realmente el título de rey era totalmente marioneta. Fue el hijo de Carlos Martel que dijo, mira, yo me voy a volver rey, pero yo tengo todo el poder. Carlos Martel fue realmente el padre de la dinastía carolingia. Él fue el abuelo de Carlomagno. Y bueno, sí. Obviamente eso también se le da, que fue una dinastía que duró siglos y siglos y siglos. Pero bueno, nada, Frank. Ajá. Dale. Muy bien, bueno. ¿Qué quieres decir de Carlos Martel? Y yo te respondo. Efectivamente, la batalla de Tours o de Poitiers, o como le quieran llamar, fue una batalla importante. Pero, la concepción que tú das viene de un historiador del siglo XIX llamado Edward Gibbons, el cual efectivamente fue la persona que decía de que si Carlos Martel no hubiera detenido a los sarracenos allí, que probablemente en Oxford se estuviera estudiando interpretaciones del Corán. Sí, pero yo no dije eso de todas formas. Yo sé que no dijiste eso, pero dijiste esa idea de que yo dije que estarían en parte de Francia. Influencia... Yo nunca dije que tomarían el resto de Europa, que es lo que este historiador dice. No, pero es que aquí yo no estoy diciendo que iban a tomar el resto de Europa. Dirían de que en Oxford se estudiaría interpretación del Corán, porque efectivamente, pues parte de la historia europea estaría muy marcada por los sarracenos. ¿Ok? Esa corriente viene de allí. Y efectivamente, numerosos historiadores a lo largo de los años también han hablado de que efectivamente han apoyado esa corriente, le han añadido y le han quitado cosas. Pero también existe otra corriente que dice que efectivamente fueron batallas militares de la época y que la verdadera intención de los sarracenos no era conquistar Francia, era saquear la catedral de Tours, que tenía muchísimo oro y muchísimas riquezas, lo cual también suena y también parece y que efectivamente esto se ha exagerado, lo han exagerado historiadores a través de la historia. Déjame decirte que eso que tú estás proponiendo es simplemente una teoría. No, y lo tuyo también. Ya te voy a explicar por qué, pero termina. Ahorita voy a explicar por qué lo mío es una teoría y por qué lo tuyo no. Termina. Porque si bien lo que se decía es que, claro, se aprovecharon de esto Carlos Martel para por fin tener el control, él y su familia, ¿verdad?, de lo que era la zona de la Aquitania y la Septimania, y de que en esa zona, esa región, después iban a consolidar el poder y de ahí el pasárselo a sus hijos, que estuvo Pepino el Breve, ¿verdad?, que fue el papá de Carlomagno y que después llegaría Carlomagno, y que en ese momento histórico sí se le concede de que él empezó a imponer lo que sería el sistema feudalista, que después dominaría Francia y el resto de Europa. Carlos Martel, sistema feudalista, exactamente, imagínate. Exacto, el sistema feudalista, que eso no se le va a negar. No te lo puedo negar. No, yo estoy diciendo que Attila el Uno era gracias a la diplomacia. Pero un easter egg de ya supéralo. Que eso me dio mucha risa. Entonces sigue. Supéralo. Que igual la gente dijo que yo tuve razón, supéralo. Sigue. Entonces, claro, efectivamente, fue una batalla importante, pero honestamente, que he visto que, si eso, de verdad, los musulmanes que eran tan fanáticos, tan todo,
se hubieran propuesto querer conquistar Francia, yo creo que lo hubieran hecho. Tenían el poder para hacerlo en ese momento. Obviamente se lo propusieron. Es que no, es que solamente lo intentaron en esa batalla. O sea, en ese sentido está bien. ¿Por qué dejaron de intentarlo después de esa batalla? Porque lo primero que nada, ellos tenían la esperanza también de destruir el ejército de Carlos Martel, que era el más grande de la zona. Sí, es verdad, eso era también, la intención de ellos era saquear Tours, quedarse ahí en el invierno, mantener la ciudad y después ver si le llegaban refuerzos. Eso es cierto, no es que hubieran seguido avanzando, porque de paso ya les iba a llegar el invierno y los árabes jamás han sido buenos luchando en invierno. Eso es muy cierto. La cuestión es que si hubieran destruido todo el ejército de Carlos Martel, que era el único ejército consolidado de la zona, el año siguiente hubieran tenido camino libre para con siquiera 25.000 hombres hubiera tomado y haber llegado hasta París. Y digamos que no toman el resto de Europa, o que simplemente saquean París y se quedan con la Septimaria y con parte de la Aquitania, ¿no? No toman toda Francia. Sí, la historia hubiera cambiado. O sea, no es el único ejército, cuando tú diciendo que es el único ejército consolidado de Francia, en este caso. Que era Odo y Carlos Martel. O sea, tal vez era el más poderoso, más no el único consolidado. Existían muchos más ejércitos y por eso tenían tantas batallas. Por eso era tan difícil consolidar esa zona y ellos lo querían hacer. Y en parte o sea, la imagen de la batalla de Tours, de que ellos le ganaron a los árabes, invasores y bla, 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 pues ayudó a que ellos consolidaran ese poder, el cual después o sea, sería la dinastía carolingia. Y fue un símbolo también fue la primera vez que un ejército mayor, porque pues ya hablaremos de alguien que también luchó y les ganó. Creo que la de Don Pelayo vino antes que la de Carlos Martel. Escúchame, por eso digo, la primera es que un ejército mayor, estamos hablando de más de 20.000 hombres, que eran los hombres que tenía Carlos Martel. Don Pelayo tenía 300 pendejos. Okay. Ajá. Que también ya hablaremos de Don Pelayo, ¿no? Claro. Yo creo que también merece demasiado mérito haberle ganado un ejército con solo 300 pendejos, pero bueno. Obviamente. Carlos Martel fue la primera vez que un reino cristiano le ganó en una gran batalla a una fuerza sarracena, una fuerza musulmana. Ya lo habían intentado los visigodos en Guadalete y no pudieron. Y después de eso no hubo más grandes batallas. Ya lo habían intentado los bizantinos. Y lo único que hicieron fue frenar el ataque en las puertas de Constantinopla, ¿no? Pero bueno, claro. De todas formas, incluso digamos que lo que tú dices es cierto, que tal vez no hubieran seguido avanzando más. Incluso después de haber tomado la ciudad. Haber tomado Tours. Los sarracenos... No, yo no estoy diciendo eso. Bueno. Yo te estoy preguntando es por qué no... O sea, si de verdad querían conquistar Francia... Porque es que perdieron a su mayor ejército en la zona. No era el mayor ejército, pero perdieron el ejército que tenían. Pero, a ver... De todas formas también tenían problemas en Asturias. Tienes un califato que iba desde Siria hasta el Pero Toledo, acuérdate que ellos también tenían un coñazo de hombres que de la persona que tú vas a hablar ahorita también luchando contra los bizantinos. No, es que no, este es el mismo, este es distinto. Estos son los omeyas. Recuerda que estos son los omeyas. Sí, no los abasí. Los omeyas llegaban hasta... Los omeyas no estaban peleando con los bizantinos en ese entonces, ya habían peleado con ellos el siglo pasado. Que eso yo lo dije con mi personaje, que fue el que logró tener victorias de los bizantinos incluso en el mar. Entonces es lo que yo te digo, mira, si de verdad el califato omeya, porque yo lo estudié para el personaje pasado y para este, si era el califato omeya, o sea, también era bueno, ¿qué te quiero decir? Si de verdad eran buenos para pelear, o sea, ajá, era muy bueno mira, para que pelear. tiene un canal de esto. Ajá, si de verdad si de verdad querían conquistar Francia, no solamente podían intentarlo pasando por los Pirineos, podían ir en barco y desembarcar muchísimos soldados en la costa sur. Por eso nunca atacaron Italia directamente. Los sarracenos no sabían hacer barcos. Pero es que esto eran los omeyas. Bueno, los omeyas no eran los mismos que los sarracenos. Los sarracenos son los abasíes. Perdieron como un 10% de sus soldados, pasando del norte de África a España, en el estrecho de Gibraltar, que es chiquitico. Imagínate si hubieran decidido... Y le ganaron en batallas navales a los bizantinos, que tenían una tradición naval más fuerte. Mucho después. Eso fue antes, lo dije en el episodio pasado. Ellos no eran buenos. Lo dije en el episodio pasado. Le ganaron a los bizantinos en mar. Ellos no eran buenos con barcos.
Pero bueno, estamos hablando de otro tema de todas formas. No, miren, no, tiene que ver con este tema. ¿Por qué? Eran buenos en el mar porque le lograron ganar a los bizantinos y tú mismo me lo admitiste que no era su fuerte. ¿Será la gente entonces por Turquía? Porque coño, por España lo que te digo. Es el mismo... No, el de norte de África. Ahora es el mismo. Es el mismo puto imperio, te estoy diciendo. Ahora es el mismo y antes no. No, escúchame, es el mismo puto imperio. Y le ganaron en barco en el Mediterráneo, no fue por allá por Turquía. O sea, peleando por las costas de Grecia y por toda esa zona por ahí. Cercano a Turquía. Cercano a Turquía, pero peleando en el Mediterráneo. O sea, si ellos querían, tenían todo el puto norte de África, podían ir desde las costas de Argelia hasta Francia. O sea, si ellos de verdad querían conquistar eso. Y entonces al final... Eran mejores luchando en tierra. ¿Por qué van a sacrificar gente y recursos construyendo barcos? ¿Y por qué simplemente no atacan por los dos lados? Porque lo hicieron. No lo hicieron. Por 3 lados, de hecho. ¿Por cuáles 3? Por el mar, por España. ¿Dónde atacaron por el mar? No me estás diciendo que ganaron que les ganaron los bizantinos en mar. En el siglo pasado. Vaina, Fran, entonces. No ahorita, o sea, yo te estoy diciendo que por qué no fue... la batalla de Tours fue 22 años después de que comenzó el siglo. Tienes que escucharlo porque a ti no te gusta escuchar un coño a la madre. No me gusta escuchar. No, yo te estoy diciendo es que si de verdad querían conquistar Francia, porque, o sea, porque no lo siguieron intentando más, porque se frenaron y ya. Porque perdieron gran parte de sus soldados en Francia y porque ellos pensaban que los franceses no eran tan buenos luchando y porque sabían que ahora había un buen líder que había demostrado que les podían ganar esperándolos en Francia si alguna vez volvían a pisar suelo francés. Eso me parece una teoría conspirativa. Básicamente, o es más fácil, por favor. O es más fácil decir, no vale la pena perder tantos soldados intentando saquear una puta catedral. Y digamos, si hubieran entonces derrotado a los franceses como hicieron con los visigodos. Capaz saqueaban Tours así como unos bárbaros y se regresaban y ya. ¿Para qué quieren tener Francia que hace frío? Es un clima muy lluvioso que no le gusta a los árabes, por eso se quedaron en España. Ahora tú me estás hablando después de suposiciones, cuando yo lo hago. Tú también me estás hablando, o sea, tú me estás hablando de una suposición que se hizo hace tiempo y que pues, bueno, de todas formas, mucha gente ha dicho que sí y otra gente que te ha dicho que no. Aparte de la batalla de Tours, ¿sabes por qué también es muy importante Carlos Magno? Carlos Martel, justamente, me acabo de por el feudalismo. Háblame de eso y no de la pinche batalla de Tours y que... De la pinche batalla de Tours, Estableció el feudalismo para unir a Francia como tal, porque tú mismo lo dijiste, había muchas regiones, ¿no? Luchando entre sí. Funda la dinastía carolingia, que más adelante sería la inspiración para Carlos Magno hacer todo lo que hizo, o sea, también. No es la inspiración, es su puta familia, pero bueno. Bueno, tú no vas a tratar de hacer lo que tu abuelo hizo, ¿no? porque el papá realmente no fue la gran vaina. Pero es que lo inspiró, los esfuerzos, es que o sea, tenía su dinastía. Más arrecho todavía, la fundó entonces. Más increíble que eso. Y que instauraron un sistema feudalista que después los ingleses agarraron, que después los italianos agarraron, que después agarró toda Europa por el Imperio Sacro, Imperio Romano. Exacto. Pero eso que ya eso es por Carlos Magno. Pero él dejó todas las semillas para eso. No, es que simplemente cuando tú conquistas algo de nuevo, impones tu digamos que Carlos Martel política. Hablamos de suposiciones, porque si me vas a dar paso a las suposiciones, tú sabes que a mí me gusta mucho eso. Si Carlos Martel, sí, eso es que los musulmanes no eran muy famosos por tener piedad al momento de luchar, no se le está restregando nada en cara, era la época. Mataron a Rodrigo, rey de los visigodos, en la batalla. Digamos que hubieran matado a Carlos Martel también. ¿Qué hubiera pasado entonces con la dinastía carolingia? ¿Qué hubiera pasado con el futuro de Europa? Con el feudalismo. ¿Qué hubiera pasado con Carlos Magno? Mira, probablemente hubiera venido el siguiente huevón, porque en la historia es verdad que es de pinga crearte escenarios y todo lo que sea, y bueno, básicamente Carlos Martel y Carlos Magno eran unos huevones. Vives de eso. No, ya va, pero es que tú el siguiente me estás haciendo aquí grandes estratagemas de casi que de político, tú. No, yo te estoy diciendo que hubiera venido el siguiente carajo que hubiera unido a todos los reinos, no sé, tal vez hubiera también creado el feudalismo. ¿Cómo? También. Hubiera sido el personaje más importante de ese siglo, pero no pasó. No pasó porque fue la historia ya se escribió y fue Carlos Martel, pero yo te estoy diciendo, estamos hablando de la importancia y también es importante pensar que hubiera pasado si alguien. Pero déjame hablar, me estás interrumpiendo. Yo te estoy diciendo es que tú me estás diciendo, lo que yo estoy entendiendo que tú me estás diciendo es que si él no lo hubiera hecho, nadie lo hubiera hecho y eso nunca hubiera ocurrido. Yo te estoy diciendo es que probablemente hubiera venido alguien más y lo hace también. Yo te estoy diciendo que seguro llega alguien más y lo hace también. Pero no en el momento capaz que lo llega hizo. desde Italia. No. Capaz llega. Pero en Italia capaz es Desiderio, el rey de los lombardos.
Capaz era el desiderio de los lombardos que los une a todos y va contra los musulmanes y al final es el que hace la historia. Son puros supuestos. Hubiera sido él más importante. Pero es que también uno tiene que tener pero en no cuenta lo hizo, que por ya eso, Fran, pero hay que tener en cuenta al momento de hablar de la importancia de alguien. Hay que tener en cuenta todas las cosas que hubieran cambiado si dicha persona no hubiera hecho lo que hizo. En este caso, muerto en batalla. Pero es que tú también lo estás poniendo que son cambios muy grandes. Tú no sabes claro que son cambios los cambios que gigantescos, Fran. hecho. No lo sabes porque no sabes si alguien hubiera hecho básicamente lo mismo que él, que también es una posibilidad. ¿Tú qué sabes si lo hubiera hecho su tío? Le sigue dejando el legado. O uno de sus hijos después. Capaz era Pepino el Breve que después agarraba y se inspiraba de su papá, etcétera, y al final hacía la misma vaina 50 años después. Bueno, o sea, de todas formas, no lo podemos saber. De todas formas, no puedes negar la importancia de alguien y decir que, bueno, si él no hubiera existido, negando su importancia. Entonces alguien más lo hubiera hecho, porque coño, tampoco, coño, o sea. Probablemente hubiera sido el hijo. Yo no estoy negando la importancia, yo te estoy diciendo que hizo el sistema feudalista. Tú eres el que te gusta meter esa cizaña. Pero es que yo lo que estoy diciendo es que... imagínate estos videos sin cizaña, Fran. No, y después te quejas porque duran mucho. Coño, ajá. Ajá, yo lo que estoy diciendo es eso nada más, de que tal vez estuvo un poco exagerado, de que no era como que frenó la gran avanzada árabe, tal vez defendió y consolidó Francia, está bien, lo hizo, esa tiene su importancia histórica, pero creó el sistema feudalista, a ese nivel, abuelo de Carlomagno, dejó todas las semillas para... Una cosa, abuelo de Carlomagno no tiene ninguna importancia, porque él no sabía quién iba a ser coño de madre su nieto, ni siquiera había nacido. Así que no me vengas con huevonada, ¿ok? No se le puede hacer a alguien una importancia por ser abuelo o familiar de fulano. Bueno, de está bien, simple, ok, ya, mira. Frenó la avanzada árabe. No estoy diciendo invasión, avanzada, porque sí fue una avanzada. Okay. Así sea un raiding party, era una avanzada de todas formas. Y por eso yo voy ahora a hablar de mi papa. ¿Y tu papa qué hizo? Tu papa lo que hizo fue jalarle bolas a Carlomagno para que los lombardos no los jodieran y así que no tener que ir a jalarle bolas a los bizantinos. Gran vaina. Primero que nada, eso se llama política. Antes que nada, porque lo único que te gusta como típico bruto es todo lo que se hace por fuerza, ¿verdad? Si me la he pasado hablando de historiadores, de emperadores filósofos. Tú eres el que sabe. Huevona, ¿qué más que es un emperador? ¿Qué más vaina a hacer para la fuerza? Que también para la guerra, ¿viste? Lo que te gusta es eso, es lo que se gana los coñazos. Pero el arte de la negociación, como bien lo acabo de decir, también es un arte. Y saber hacer política al final es eso, es saber negociar. Ahora, ¿por qué coño Carlomagno le importaba lo que hacía en Italia? Básicamente porque su papá, Pepino el Breve, había donado tierras. O sea, él tenía ciertas tierras ya que se la donó a la Iglesia Católica, ¿verdad? A los estados papales. Este fue el papa que fundó los estados papales, cabe destacar. Y que obviamente, o sea, el papa no me lo puedes ningunear como que si no es una figura política histórica en un lugar donde la gente era súper idiota y literalmente solo creía lo que decía la Iglesia Católica y el rey. ¿Y quién se encargó de que eso cambiara? Carlomagno, porque, mira, tengo el papa aquí en esa mi era mano. la época de Carlomagno. Por eso, yo sé. Carlomagno lo que hizo fue agarrar al Papa para tener más influencia en la gente, porque bueno, mira, el Papa me está apoyando el catolicismo, mira, soy muy católico. Eso es lo que yo quiero llegar con política. Exacto, eso es lo que yo quiero llegar con política. Pero entonces fue porque a costa de alguien más que la importancia de este tipo es que existe. Y eso siempre es así. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Gracias a quién Carlos Martel hizo todo lo que hizo? ¿A quién? O sea, gracias a quién. Puedes decir que fue gracias a todos los soldados que pelearon por él, todos sus generales. Puedes decir que es gracias a su padre, así como tú le quieres meter que Carlomagno es Carlomagno gracias a su abuelo. No, yo no dije Carlomagno, yo simplemente dije que él era el abuelo de él y que fundó la dinastía. Marico, una huevonamente tan corta. Acabas de decir y que inspiró a Carlomagno a hacer todas estas vainas. No, marico, eso no lo sabes, eso te lo estás inventando. Pero, entonces, obviamente, entonces... mira, ¿qué pasa si el Papa le dice a Carlomagno? Porque Carlomagno, obviamente, el sistema feudalista es un sistema en el que el rey es rey, porque es el único que Dios puso a dedo, en teoría. Y eso es algo que empezó en esta época por la Iglesia Católica. ¿Qué pasa si el Papa le dice a Carlomagno, eso es una blasfemia, Dios no te puso a dedo, yo te puedo poner a dedo? ¿Sabes qué pasa? Pero Dios no los lo hizo. lombardos van y se lo cogen al Papa, o él tiene que ir corriendo hacia Bizancio. No ¿No? es así. No. ¿Cómo va a ir a corriendo uno?
primero que nada, no puede ir corriendo hasta Bizancio porque no hubiera podido ser papa porque está la iconoclastia, cosa que él también ayudó a negociar. O sea, es un político, negocia, es lo que hace. No tiene un ejército para decir yo gané a sangre, sudor y lágrimas y cortarle la cabeza a un poco de árabes allá en Poitiers. O sea, también está, es verdad, estaba el de los lombardos jodiéndolo porque no recuerdo bien si es que no eran católicos y no reconocían a la iglesia católica. Sí, no. O sea, eran católicos, pero no, tampoco eran ortodoxos, eran otro catolicismo. Sí, una rama del cristianismo que no recuerdo. Ok, y eso es, o sea, y no le vas a negar el mérito de saber negociar porque por no saber negociar o por no saber hablar. Así es como se acaban las dinastías, los imperios, como las conspiraciones. También hay que ser buen político y eso lo tiene muy bien. ¿Y qué lo llevó a ser importante ser buen político? ¿Ah? ¿Qué le llevó a ser de gran vaina ser buen político? ¿Qué hizo? Marico, el papa más longevo de la historia. O sea, es un papa. Vivió mucho. Consolidar lo que era el catolicismo en Inglaterra. No vaya a ser que se creen otro catolicismo como los bizantinos, como los demás, que al final lo harían 1000 años después, pero bueno. O sea, en Inglaterra hay un ponerle orden. O sea, así como tú, tú le estás otorgando, que es arrechísimo, porque le puso orden a esa zona a punta de coñazo. Le puso orden a la parte religiosa de toda Europa. Ay, ¿Cómo Frank. que no? ¿Cómo que no? Tú ni siquiera sabías nada de él. ¿Cómo que? Fue Carlomagno el que incluso logró calmar a los sajones. A los sajones, estamos hablando de los descendientes de los de los predecesores de los vikingos y convertirlos al catolicismo. Fue él el que agarró los germanos y los convirtió al catolicismo. Fue él el que agarró los lombardos y los convirtió al catolicismo. No fue el papa. Yo no estoy diciendo. Primero que nada, estás malinterpretando lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que él convirtió a esa gente al catolicismo. Yo estoy diciendo que él le puso orden a los católicos que ya estaban de alejarse de la iglesia católica, de la institución. O sea, Carlomagno hizo los españoles, lo que eran los francos. O sea, si él no le daba gana, y el papa, si él no le daba la gana, a ti que te gustan las suposiciones, si él no le daba la gana que decirle a Carlomagno de que él fue escogido a Dios por dedo, ¿qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Carlomagno hubiera seguido siendo un rey y hubiera seguido agarrando hubiera seguido siendo el rey, pero sabes que no iba a estar por encima del papa. El papa hubiera sido jodido por los lombardos de nuevo. No, él no rescató a los lombardos a costa de que lo hiciera. No, eso vino después incluso. Mira, la única razón por la que Carlomagno marchó por Italia fue porque el papa se lo pidió. Sí. El papa se lo pidió, pero no se lo pidió a costa de que yo te voy a ser elegido por Dios. Cuando apenas se sacó los lombardos, el papa lo nombró emperador de Roma. Exacto, pero ¿tú por qué dices que fue a partir de esto, a raíz de esto? Porque así fue. Mira, señor Carlomagno, soy el papa, mira, me están invadiendo. Yo por qué voy ahí, mira, porque te voy a volver emperador de Roma. O porque Carlomagno quería un imperio. No era porque Carlomagno quería un imperio. Claro. También. Pero es que de todas formas, los lombardos no tenían ningún pedo con los francos. Los lombardos querían quedarse con Italia y los francos no tenían culturalmente nada amarrado con Italia aparte de la religión. ¿Y los sajones? Los sajones porque los estaban atacando todo el tiempo atacando la costa norte de Francia. Los lombardos nunca atacaron Francia. No, ¿y quién iba a decir que no le iban a atacar después o que no lo querían unir? Pues, marico, así son los generales. ¿Cómo se van a meter con Carlomagno los lombardos que eran una cuerda de gafo? Exacto. Por eso. O sea, ni siquiera él no mató al rey que era Desiderio, no lo mató, sino que se fue. Marico, si era tan así, el rey se exilió. Pero ya va, yo lo que te estoy diciendo es que tú me estás negando que este carajo no le puso orden a una cosa que había que ponerle orden y que es importante también, no lo puedes negar. Carlomagno fue el que ponía el orden, él era simplemente ese no, símbolo. Pero Carlomagno, mírate, ¿sabes una cosa? Los obispos y los curas no respondían ante Carlomagno, responden hasta el papa. Pero Carlomagno manejaba a todos y de hecho después la propia descendencia de Carlomagno años después pondría los propios papas que ellos le daba la gana. Pero es que eso era una cuestión política y no era tan así tampoco. Claro que sí, los franceses incluso hubo 3 papas al mismo tiempo en algún momento porque los francos pusieron 2. O sea, y te estoy hablando de 200, 100 años después nada más. O sea, ya no había el poder del papa realmente no era la gran vaina ya en ese momento. Los papas se volvieron otra vez muy poderosos. Estoy hablando de 1500, 1400, 1600 por ahí. Antes de eso ya lo eran. No eran tan poderosos. Siempre lo han sido muy poderosos, siempre lo han sido. Y los reyes
reyes, muchos reyes sí eran muy jalabolas, no te lo voy a negar, y entonces era lo que el Papa era. Y eran jalabolas era porque el Papa fácilmente puede poner a toda la población ignorante, estúpida, en contra de tus gobernantes. No necesariamente, y muchos lo intentaron y no pudieron. Pero bueno, mira, como ya que no necesariamente, vamos como 40 minutos pero bueno. y nos faltan 2 personajes, Frank. Bueno, empieza tú con Don Pelayo. Don Pelayo, no vamos a poner a pelear también. Don Pelayo es de mis personajes históricos favoritos, desde que viví en España, siempre lo fue. Pero bueno, nada, Don Pelayo era un noble visigodo, no era hijo de reyes ni nada por el estilo, pero era un noble importante visigodo. Este señor, de hecho, tenía muchos problemas cuando era joven, por así decirlo. Y de hecho le tocó migrar hasta Jerusalén un tiempo, ¿no? Pero bueno, nada, esos son simplemente datos como para tener en cuenta. La importancia de Don Pelayo llega cuando se muere el rey visigodo Witiza, o Witiza, como hay bastantes dudas de cómo se pronunciaba. Y bueno, sus hijos y la gente que quería el poder, entre ellos Rodrigo, ¿no? Le piden ayuda a los sarracenos. Rodrigo no, o sea, la oposición de Rodrigo le pide ayuda a los sarracenos para establecer algún tipo de orden, pero bueno, ni corto ni perezoso, que eran los musulmanes, dice, mira, esto está muy bonito, me voy a quedar con toda tu península, ¿no? En menos de 7 años, los musulmanes lograron controlar casi toda la península ibérica, la parte de Cataluña y de hecho parte del sur de Francia, como ya dijimos en el caso de Carlos Martel. Cabe aclarar que todo esto fue unos 11-12 años antes de los hechos en Tours, ¿no? Pero Asturias, que nunca fue como tal un reino visigodo establecido, siempre fue medio rebelde, ¿no? Igual que los vascos. Al estar metidos los astures en medio de una cordillera no muy alta, pero sí muy poblada de montañas, lograron resistirse a este control sarraceno, ¿no? En lo que ya era Al-Andalus para ese momento. Entonces, bueno, nada, los sarracenos dicen, vamos a mantener a esta gente, de todas formas no son más de 1000 hombres metidos en unas cuevas, en unas montañas que no tienen ninguna importancia para ellos en ese momento. Y deciden entonces marchar a Francia. Y ahí es cuando Odo les gana en Toulouse y ellos tienen que retroceder. Ya hablamos de eso en la parte de Carlos Martel. Al haber perdido la primera batalla contra los cristianos, ellos dicen, bueno, estos tipos nos pueden ser un fastidio más adelante, hablando de los astures, ¿no? Vamos a sacarlos de una vez. Entonces marchan, según los cristianos de la época fueron 180.000 hombres, esto es totalmente ridículo, nunca hubo más de 180.000 soldados árabes en la península ibérica, no por lo menos en ese momento, y muchas fuentes históricas dicen que podrían ser entre 5.000 y 15.000 hombres, ¿no? Que de todas formas era un ejército bastante considerable para pues tomar Asturias, que Don Pelayo, así como Leonidas, solo tenía 300 hombres. La diferencia es que no estoy tratando de insultar a nadie, pero es que eran 300 pendejos. Algunos ni tenían armas, estaban cargados a punta de piedras. Por eso es que los asturianos siempre dicen que mientras nos sobren piedras, lo que nos sobra es valor, ¿no? Pero bueno, algunos tenían arcos, algunos tenían espadas, no habían caballos, no había nada. Pero bueno, aprovechando pues la zona en la que estaban, que era totalmente montañosa y no podían pasar ejércitos grandes, sino solo en fila, ¿no? A punta de batallas estilo guerrilla, ¿no? La más conocida fue la batalla de Covadonga. 300 astures lograron sacar a casi todos los soldados sarracenos de ahí. Esos no eran los sarracenos. Bueno, la gente de Al-Andalus, perdón, estoy hablando en general, sí, se me olvida. Los musulmanes. El general era Musa, no sé qué vaina, se me olvidó. Y bueno, básicamente Don Pelayo, con sus tácticas de guerra de guerrillas en la montaña, logra establecer Asturias como un lugar seguro para tanto los astures como los visigodos que se resistían al control musulmán, que ya le están cobrando muchos impuestos para aquellos que no practicaran el Islam, ¿no? Y bueno, se vuelve el primer rey de Asturias, una dinastía que pasaría a llegar incluso hasta los reyes católicos descendientes de Don Pelayo. La cruz de Don Pelayo, que es esa cruz que está en la punta del escudo de España, fue totalmente histórica y de hecho
se la robaron un tiempo después entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Franco creo que la dañó en algún momento, pero bueno, símbolo de España, ¿no? Comenzó siendo de madera, algún rey más adelante la cubrió en oro y gemas, ¿no? Sigue siendo un ícono de España, ¿no? La cueva de Covadonga como tal, se dicen que ahí nació realmente el concepto de España como nación. Y bueno, a pesar de que lo que hizo Don Pelayo fue mantener Asturias, porque no logró expandirla, sino mantener todo lo que está alrededor de Oviedo y de Covadonga. No, y logró ganar Gijón. Bueno, sí, perdón, sí, claro, pero es que Gijón está dentro de Asturias, ¿no? Por eso me refería a mantener la zona de Asturias, ¿no? Fue gracias también a esa resistencia que pues los españoles, los ibéricos de ese momento vieron, coño, si nos unimos tal vez podamos sacar a este tipo. Y aunque tardaron 700 años en sacarlos, 700 años en lo que los árabes hicieron en 7, ¿no? Pero bueno, pues... O sea, lo fueron sacando progresivamente. Sí, claro, obvio. Obvio. Porque por más que sea como todos los imperios que eran tan extensos, era muy difícil mantenerlos. Claro. Y que no existiera una conexión física, territorial, entre lo que era la península ibérica. Si bien estaba Gibraltar, que era muy cerca, pero no estaba conectado, pues se hacía más difícil de mantener. Totalmente. Y que después igual, este mismo siglo, el califato en Córdoba se crearía y se independizaría de lo que de los Omeya, y eso se jodieron ellos mismos, cortaría, ¿no? Se jodieron ellos mismos porque al final debilitaría mucho la fuerza musulmana allí, porque básicamente eran solo los que estaban en España, los en Al-Ándalus. Pero bueno, es innegable, y esto sí es innegable, Fran, eso sí, que se considera a Don Pelayo como uno de los padres fundadores del concepto de España, ¿no? Eso sí es algo innegable. Bien dicho. Porque sí es algo innegable, eso sí, eso es verdad. Obviamente, pues yo sabemos que Don Pelayo, el nombre de España, incluso, a pesar de que Hispania era el nombre de la provincia romana, no nace sino siglos y siglos después, porque bueno, fueron... No, era Asturias. Asturias, Castilla, Aragón, más adelante, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Realmente, bueno, Don Pelayo, uno de los padres fundadores del concepto de España hoy en día. Ahí no te puedo refutar mucho porque es verdad. Si bien, o sea, también cabe destacar que, no todo, él fue el padre, es verdad, pero no toda esa labor de mantener eso, tampoco se le puede dar gracias a él, porque incluso una de las cosas que se más le critica es que no aseguró bien su sucesión, la dejó muy clara, y que dejó problemas internos. Y ya era viejo cuando pasó todo lo de la batalla de Covadonga, si no estoy mal, entonces sí, tuvo poco tiempo para establecer todo bien, por así decirlo. Se estudia en España efectivamente como el padre de lo que empezaría a ser la España, porque igual hay algo que se tiene que ver, la España que tenemos ahora es la directa sucesora a lo que era el reino de Castilla y León. Exactamente. Efectivamente, porque existían, como Rafa dijo, estaba el reino de Castilla y León, perdón, estaba primero el reino de Castilla, después el reino de León, el reino de Aragón, y estaba bajo el califato, que era el de Córdoba. Y efectivamente Castilla fue la que fue anexando y agarrándose todo, y por eso incluso ahorita España hay mucho regionalismo. Eso es algo que también se heredaba mucho después de la Edad Media. El idioma oficial no es español sino castellano, ¿no? También. Sí, pero... Bueno, tú sabes, cosas nacionalistas, sí. Tecnicismo. Sí. Pero sí, efectivamente todos se ponen de acuerdo en que, claro, el inicio de una nación, por así decirlo, hispánica, empezó gracias a Don Pelayo. Y los asturianos. Y no puedo decir nada de eso porque efectivamente pues solo es un One Hit Wonder. Pero imagínate la importancia de ese One Hit Wonder para que el alguna vez más grande imperio del mundo exista. Es Eye of the Tiger, por así decirle. Es Eye of the Tiger. Es un One Hit Wonder, pero no muy bueno. Bueno, en algún momento tú defendiste a Leonidas, ¿no? No, y por eso yo te lo estoy diciendo. Incluso tú, claro, tú me lo dijiste. Tú fuiste el que dijo que era un One Hit Wonder. Ese fue tu término. Y ya, y así lo digo. Y es verdad, fue exitoso. Un One Hit Wonder bastante exitoso. Y algo que yo sí voy a aclarar es que efectivamente, eso sí, lo que vino después de él, fue en parte, no se le puede, o sea, su mayor éxito fue la batalla de Covadonga y mantener el reino de Asturias, pero claro, incluso después de él se le achacan también sus errores de que pues hubo muchos problemas de sucesión y eso de que los reyes católicos se decían que eran los
los sucesores de Don Pelayo. Sanguíneamente eso no era así. Claro, lo tomaron en una manera muy simbólica. Sí, exacto. Una manera muy simbólica que obviamente para ellos realzar su propia figura. Y bueno, pero está bien. Yo voy a hablar de Al-Mansur, que es como... Es una especie de... No es una especie de Don Pelayo, pero... Al-Mansur fue el segundo califa de la dinastía Abbasí. Estos son los sarracenos que tanto dice Rafa, bueno, que menciona a los que no son sarracenos. Con los términos, perdón, cuando hago videos sí, obviamente no me equivoco con los términos, pero ahorita hablando paja, pues generalizo, claro. Mala mía. En esta época, para poner en contexto, en esta época el mundo musulmán lo tenemos que es desde Toledo, allá en España, hasta lo que es Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, todas esas vainas están. Que alguna vez fue el Imperio Persa. Y que alguna vez fue después la Unión Soviética, fue muchas vainas y que incluso llegó a ser parte de China, ese pedazo de Asia Menor. Incluso Al-Mansur llegó a pelear con los chinos en la zona de Kirguistán. Ellos estaban en el medio de un imperio chino bastante consolidado con la dinastía Tang, una de las dinastías también más importantes de la historia china. Y tenían a la izquierda a lo que sería después el imperio Carlomagno y al imperio bizantino. Justo en esta parte porque ellos estaban divididos abajo porque no eran parte del califato omeya. El califato omeya se separó y se quedó hasta la parte que era Palestina, si no me confundo. Hasta ahí llegaba el califato omeya. Luego de todo esto, claro, empieza el califato abbasí, que fue gente que se separó y que incluso tenían políticas distintas, políticas más laxas en cierto aspecto con el califato omeya. Pero Al-Mansur es el segundo emir, no el primero. ¿Y por qué? Pero a él se le considera como el verdadero padre de la dinastía abbasí, del califato abbasí, porque básicamente fue el que logró los mayores éxitos. Logró controlar bien la región en esta época de lo que era el imperio persa anterior. Era una región bastante convulsa, tenía otra religión como el zoroastrismo, que si bien no estaban prohibidas, sí tenían problemas en buscar convertir a los musulmanes. Ya ellos tenían territorio, que era la misión, por así decirlo, que les daba el Corán y de las palabras de Alá y de Mahoma. Pero un gran problema que estaban teniendo, y que fue un problema también, que por eso ayudó también a la reconquista de España, era que era muy difícil cambiar a la gente de otras religiones a los musulmanes, porque era o a la fuerza y te acostumbras, o pues te escondes. Pues mucha gente decidía esconderse y a veces pagar impuestos y listo. Al-Mansur logró la mayor expansión del Islam como religión, no en territorio, sino en fieles y creyentes hasta el momento, y logró consolidar este califato muy inteligentemente, porque ya también tenían el problema de los sunitas y los chiitas, ¿verdad? Los que eran los seguidores de Ali y los... efectivamente. Logró vencer a sus enemigos políticos más poderosos, que eran datos de la dinastía Omeya, y enemigos políticos internos que amenazaban, por así decirlo, a su dominio. Logró permitir, por lo menos, él es una persona que tiene gran importancia en los movimientos artísticos y literatos de la cultura persa, porque hasta ese momento no se conocían, no se podían conocer porque al no ser musulmanes, por así decirlo, y esas cosas no eran de carácter musulmán, no se podían reproducir ni expandir. Y gracias a él, a que creó una serie de leyes más laxas, que de paso hizo al Islam mucho más atractivo y que logró una cantidad de conversos muy grande. También se pudo conocer todo lo que eran los movimientos de literatura persa, de arte persa, en este sentido. Ahorita se puede hablar de que existe una cultura persa en gran parte gracias a esto, porque no es solo de que, como Rafa seguro me va a venir a decir, pero es que él no hizo eso, no sé qué. Oye, tal. ¿Tú por qué te adelantas tanto? Vale, yo no estoy diciendo nada. Aunque te conozco muy bien. Es más, estaba analizando lo que tú estabas diciendo. Está diciendo, coño, tiene algún tipo de sentido. Pero como tú siempre estás a la defensiva. ¿Cómo voy a estar a la defensiva contra ti? Ay, no. Atacas por todos lados. Porque tú eres, no jodas. Ajá, pero no me hagas perder el tiempo. Ajá. Tú viste que se autodefendió, pero bueno. Ajá. Por si acaso. Ajá. Entonces, obviamente, la cultura persa se pudo seguir reproduciendo, y al final lo que es una cultura, lo que son movimientos de arte y literarios, se logran
mantenerse, y es gracias a la reproducción y gracias, por así decirlo, a su consumo. Y es como lo vemos hoy en día: si algo no es popular, no llega a ser popular, no se consume, menos un número determinado de personas, termina muriendo tarde o temprano, ¿no? Entonces, Al-Mansur tiene esto, incluso es un nombre común en el mismo mundo árabe. Tus nombres. Sí. Ajá. Y logró una superioridad árabe en esa zona, ¿verdad? Y logró consolidar este imperio. También tuvo varias victorias militares importantes. Se le conoce también por ser o sea, aparte de ser un estratega político que supo lidiar muy bien con su oposición, básicamente los mataba, incluso sacándoselos de encima. Incluso había un enemigo político, un contendiente que tenía dentro del mismo imperio, y que se sabe de que él lo mató básicamente, que él sabía que se iba a reunir con el Shah, perdón, el Shah no, el Shia. El Shia es el imán, por así decirlo, es el imán, perdón. Y él sabía, y él simplemente dijo que 4 soldados que les tocaba en ese momento estar por así decirlo, de guardas en la mezquita. Y les dijo que, claro, cuando vieran a esta persona entrar, los 4 avanzaran y le atacaran por la espalda, y pues básicamente así lo mató. Frente al imán. Pero bueno, un político, por más que sea, no ser algo, una nota positiva, bruta, pero la fuerza bruta que me está criticando. Esa no es fuerza bruta, eso es estrategia. Fuerza bruta es irte a una guerra. Claro, es matar a alguien por la espalda. Qué sucio, vale, qué sucio. Pero bueno, pero lo hizo, así es el mundo y así es la política. Ok, te pregunto una cosa. Te pregunto una cosa. Bueno, perdón, ¿terminaste? ¿Vas a decir algo más o...? No, o sea, básicamente él también logró, los omeyas estaban intentando, porque eso antes era territorio del califato omeya y lo perdieron. Los omeyas intentaban recuperarlo y él también los venció en batallas. También logró mantener a los bizantinos a raya, y logró sobre todo hacer un crecimiento del imperio, que pasó como gobernante, fue un gobernante muy respetado por todos sus rivales y enemigos. Sobre todo también fue un gobernante respetado por todas las otras religiones de allí, porque él adoptó otro tipo de política que era distinta a la omeya, que era esta de tenerles impuestos y demás. Simplemente los dejó convivir, les dejó expresarse, incluso tener sus pequeños lugares, por así decirlo, de culto, no una iglesia, vamos a estar claros, una casa, por ejemplo, pero no se le prohibía. Y murió pacíficamente en su tercer peregrinaje a la Meca. Ni siquiera lo mataron a los 63 años. Ok, ahora sí, te pregunto una cosa. Así como, bueno, podemos decir que Carlos Martel fue importante por la batalla de Tours, por el feudalismo, por fundar la dinastía carolingia, así como podemos decir que Don Pelayo fue importante por la batalla de Covadonga, por establecer Asturias como un reino independiente del califato, y más adelante, bueno, todo lo que es España. Así como podemos decir supuestamente que el Papa lo que hizo fue establecer al catolicismo y mantenerlo en orden en todos estos reinos europeos. ¿Qué puedes decir entonces? ¿Por qué es importante como tal? En solo palabras, o sea, solo hechos y palabras, no discursos, solo hechos y palabras. ¿Por qué es importante este señor que tú estás describiendo ahorita? O sea, no tiene, por así decirlo, una batalla tan famosa, creo yo. O sea, por lo que he leído, no sé si tendrá un nombre o algo. Porque sí. Tenemos que ver que tenemos una educación muy católica occidental. Claro, ¿no? Eso lo hemos dejado muy claro en todos estos videos. Claro, yo creo que tal vez yo hubiera estudiado, no sé, en un colegio en Bagdad, y probablemente esta persona ya sea estudiada de misma manera que Pelayo, o que, bueno, ni siquiera Pelayo se estudia en España, nada más. Sí, yo nunca he escuchado a Pelayo en América, claro. ¿Y por qué? Sinceramente tampoco. Yo lo estudié en España, se da su historia en segundo de la ESO, me acuerdo muy bien. Y claro, Carlos Martel es cuando es un poco más de historia universal, pero más que todo por ser el abuelo de Carlomagno. Pero entonces, y por la batalla. Los hechos, voy a eso. O la importancia. Los hechos fue que, o sea, tú sabes quién es Saladino I, ¿verdad? Bueno, Saladino I viene del mismo califato y de la dinastía de Al-Mansur, ¿verdad? Todo, o sea, él consolidó todo este imperio de la región que ahorita es Arabia Saudí, Irak y Irán, no, porque en Irán estaban los chiitas, parte de Irán o Asia Menor, bueno, todo el imperio persa y demás. Él logró consolidar esta zona tan tumultuosa y convulsa, ¿verdad? En un imperio bastante importante de la época, que llegó incluso a ser más importante que lo que era el califato omeya.
que era el que está en el norte de África. Y fue el padre de todo esto y al final fue el que configuró políticamente, política y socialmente, ¿verdad? La coexistencia de estas diversas culturas que ya existían. Y lo que más se le recuerda y lo más importante es que en esa época fue el gobernante que logró más conversión al Islam que nunca. Eso sí. Tú dirás que... Creo que lo estás inflando un poco, sinceramente. No, eso es lo que se dice. Pero no, o sea, tú lo crees, pero no lo sabes. Esa es la cuestión. Yo no te estoy... Yo por eso dije creo. Creo que lo estás inflando un poco, sinceramente. No voy a decir que no fue importante. Sí había estudiado todos los hechos que estás contando. No le había puesto cara a la persona artífice, por así decirlo, de esto. Pero bueno, sinceramente... Fundó Bagdad, por cierto. ¿Cómo? Fundó Bagdad. ¿En serio? Sí. Bueno, ok. Esa gran famosa ciudad circular que sería Bagdad. No sé si por lo menos el que creo que sale en un Assassin's Creed, si no me equivoco. No es Damasco, te estás confundiendo. No, es Assassin's Creed Damasco. Bueno, pero existió una gran Damasco, ciudad circular. Bagdad no tiene costa, no, Damasco sí. No, existió una gran ciudad circular, ¿verdad? Que era muy famosa en la antigua Arabia, por así decirlo, que era Bagdad, ¿sabes? O sea, que sería lo que es Bagdad hoy día. Y esa capital, por así decirlo, la fundó él. Bueno, eso sí, creo que ya te estás yendo mucho por las ramas, no estoy muy seguro. No, te lo estoy diciendo en serio, la fundó él. La creó él. Búsquenlo. Ahí tienen el internet. Ni que estuviéramos una carta 98. Así como tú dices, no, importante y todo, pues, pero... que no lo considero al mismo nivel. A pesar de que sí, no estoy negando que tenemos una... No, bueno, espérate. Que estoy hablando de los demás en general. ¿Qué? Me confundí. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, bueno, nada. No lo considero a un nivel realmente de los demás. Pero bueno, ya, eso sí. ¿De los demás? Sí, personal. Para mí es más importante que el mismo Pelayo. Bueno, como tú dices, no, eso ya lo decidirá la gente en las votaciones. Que recuerden, amigos. Es muy fácil decirlo. Más territorio logró conversos a su religión. Se perdió todo después, pero bueno, nada. No se perdió todo después, pero bueno. Me vas a decir que no. Me estás hablando que él fue bueno, no sé si califa. ¿Fue el califa? El emir, sí, el califa. El emir. El califa emir. El califa. De una zona que hoy en día es la zona de las más problemáticas del mundo, más separadas del mundo y que más peos tiene. O sea, que digamos. Bueno, pero si es por eso mismo podemos decir de que España no se independiza porque marico los obligan, básicamente. Oye, pero España, a estar juntos. Pero España sigue ahí. Y el concepto de Don Pelayo como uno de los padres sigue ahí. Y Francia sigue pero ahí. Y el concepto de Carlos Martel también. O sea. ¿Y tú sabes quién usa ahorita el concepto de Carlos Martel? Los alt-right franceses. Incluso tienen un movimiento Carlos Martel. Mira, si me vas a hablar de eso, según ese concepto de España que ama la bandera, es el concepto de la gente de Castilla. Si me vas a hablar de distorsión, ahí te estás metiendo con una vaina que no, porque me estás hablando de distorsión de figuras. Porque si me vas a hablar de distorsión de figuras, incluso Thor es un símbolo de poder blanco hoy en día. Pero que tú fuiste que te quisiste meter ahí. O sea, no. Tú fuiste que te quisiste meter ahí. No. Porque estoy hablando de la historia. Siempre hay que hablar de los hechos. Hay que hablar de los hechos, porque el resto es una distorsión. De los hechos. El resto, cualquier interpretación llega a ser una distorsión. Carlos Martel es el padre de la dinastía carolina, eso es un hecho. Y Don Pelayo, Don Pelayo fue de los no rey de España, pero de los primeros reyes católicos en la zona de Iberia, eso es un hecho. Pero que me vayas a decir entonces que Carlos Martel entonces haya servido como inspiración. Bueno, no, inspiración no, o sea, que Carlos Martel sea un logo y un icono de la ultraderecha, cuando ni siquiera existía el concepto de derecha en ese momento, es algo estúpido, sinceramente. Pero lo es. O sea, lo es, y no lo es por cuestiones económicas. Lo es por cuestiones de que él votó a los musulmanes y la ultraderecha francesa quiere votar a los musulmanes. O sea. No, ojo, yo estoy de tu lado. Yo estoy diciendo que efectivamente están yéndose una milla afuera, como dicen por ahí. A 500 millas afuera. Sí, se están pasando 4 pueblos, pero por el tiesto. A decir verdad, todas las interpretaciones terminan siendo también distorsiones. Que tú estés a favor de algunas o no es otra cosa. Pero bueno, nada, así como tú dices, no, ya la gente irá en las votaciones. Yo creo que ya podemos ir cerrando esto.
Parece... Bueno, nada, como siempre, Fran, un placer. A pesar de que la gente a veces crea que en serio nos odiamos, no, yo quiero mucho a Fran. A veces es una ladilla. Eso, yo solo he visto palabras de amor. No, yo sí he visto. Mucha gente, mi mamá me dice, ay, a veces parece que Fran y tú no se quieren, me dice. Ah. Pero bueno, nada, amigos, bueno, ya saben, si quieren echarle un ojo al Patreon, pueden hacerlo, totalmente bienvenido. ¿Qué más vas a decir tú, Fran? No sé, alguna noticia, alguna cosa que tenemos mientras yo busco nuestro eslogan que siempre se me olvida. Nada, que ya para este fin de semana va a tener el episodio en Patreon. Sí. Y que si quieren verlo, suscríbanse. Es lo que cuesta un café al día. Más bien una pizza te sale más caro. Un buen plan es pedirte una pizza y ver el episodio de Patreon. Entonces, son solo $5. Ese sí, y... de nuevo, es historia, pero es historia, ya son hechos históricos. Y bueno, decidimos comenzar con algo tonto, sinceramente, la guerra más estúpida. Ahí sí nos vamos a reír un poco. Para que ustedes sigan apoyando este proyecto. Exactamente, bueno, nada, fue, ¿qué? El siglo VIII, ¿verdad? Siglo VIII y lo cerramos aquí. Siglo VIII, el año que viene, iba a decir. Bueno, en el episodio siguiente hablaremos del siglo IX como tal. Y esperen, estoy tratando de hacer tiempo mientras busco el eslogan, no sé qué más decirles. Y nada, recuerden que solo somos dos pendejos debatiendo por cosas que no tienen sentido hoy en día. Y nada, mis amigos, yo fui... Marico, haz un sudoku, weón. Ay, ¿tú no te acuerdas también? Si quieres, dilo la próxima vez. Pero es que ese es tu eslogan, no el mío. ¿Cómo que no? De los dos, pendejos. Ajá, bueno, nada. Somos dos pendejos, como dijimos, ¿no? Así que nada, amigos, yo fui Rafael Peraza, acompañado por Francisco García, y que tengan muy buen día.